Igual tuvimos un tiempo muy especial, ya que se añade otro varón a la comunidad. Ya tuvo su participación, su examen, Enoch hizo su bar mitzvah, así es que le corresponde también hoy una de las lecturas de la porción, una aliyá, una subida. Y vamos a hacer tres lecturas cortas de cada porción para que se alisten. Enoch Suriel, ¿quién más trae su talit? Bueno, es el papá, Yohanan. Traes talit, ¿no? Alonso, ¿dónde anda Alonso? Para que haya tres cortas lecturas, por lo que vamos a pedirles que también con su escritura en la mano y vamos a leer estas porciones. La parashá pues es del primer capítulo, Shemot, nombres, así comienza. Y aunque se conoce normalmente por Éxodo, la salida, realmente Shemot tiene que ver con los nombres, porque así comienza la porción. Y estos son los nombres de los hijos de Israel. Así es que las primeras dos porciones de Aliyá, y pues va a tener el honor, así se dice, ¿verdad? Kavod, honor. Otra vez Enoch Suriel va a leer unos versos. Así es que llamo a Enoch Suriel, Ben Abraham, Ben Yohanan, a que suba a la lectura de la parashá. Así es que de inicio bendecimos al Todopoderoso para dar inicio a esta porción. Así que les invito a que puestos de pie, entonces hagamos esta oración. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, el que nos santificó con sus mitzvot y nos ordenó sobre las palabras de la Torá. Y sean placenteras, por favor, Adonai, nuestro Elohim, las palabras de tu Torá en nuestra boca y en las bocas de tu pueblo, la casa de Israel. Y seamos nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes, todos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torá por propio beneficio. Bendito eres tú, Adonai, el que enseña Torá a su pueblo Israel. Adonai Imagen. Baruch eta Adonai Hamorá. Baruch Adonai Hamorá Glolam Baya. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch eta Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, el que nos escogió entre todas las naciones a darnos su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. ¿Pueden tomar lugar? Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Mizrayim junto a Jacob, su padre, cada hombre con su familia. Reuben, Shimeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón,
Benjamín, Dan, Naftalí, Gad y Asher. Todos contados, eran 75 almas nacidas de Jacob. Joseph ya estaba en Misraim. Joseph murió con todos sus hermanos y toda esa gente. Los hijos de Israel fueron fructíferos, aumentaron abundantemente, se multiplicaron y crecieron poderosamente. La tierra se llenó de ellos. Pero se levantó un nuevo rey sobre Misraim. Él no sabía nada sobre Joseph y dijo a su pueblo: miren, los hijos de Israel se han convertido en un pueblo demasiado numeroso y poderoso para nosotros. Vengan, ustedes astucia para tratar con ellos. De otra forma, ellos continuaron multiplicándose y cuando vengan ellos se pueden aliar con nuestros enemigos, pelear contra nosotros e irse de la tierra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet benataye olam natan betohenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, el que nos dio una Torah de verdad y la vida eterna plantó entre nosotros. Bendito eres Adonai, dador de la Torah. Una bendición para Enoch Suriel, el Eterno. Así también entonces llamo a su papá, Yohanan Ben Abraham, a que lea y la continuación en este mismo capítulo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, el que nos escogió entre todas las naciones al darnos su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Así pues, pusieron amos de esclavos sobre ellos para oprimirlos con trabajos muy duros, y ellos edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés. Pero mientras más los Mitraimim los oprimían a ellos, tanto más se multiplicaban y crecían, hasta que los Mitraimim llegaron a temer a los hijos de Israel, y los hacían trabajar implacablemente, haciendo sus vidas amargas con trabajo duro, haciendo barro, haciendo ladrillos y toda clase de trabajo en el campo, y en toda esa labor no fue mostrada ninguna misericordia. Además, el rey de Mitzrayim habló con las parteras hebreas, una llamada Shifra y la otra llamada Pua. Les dijo: cuando ustedes atiendan a las mujeres hebreas y les vean dando a luz, si es un niño, mátenlo. Pero si es una niña, déjenla vivir. Sin embargo, las parteras eran mujeres temerosas de Elohim, así que no hicieron como el rey de Mitzrayim ordenó, sino que dejaron que los niños vivieran. El rey de Mitzrayim mandó a llamar a las parteras y demandó de ellas: ¿por qué han hecho esto y han dejado a los niños vivir? Las parteras respondieron a Faraón: es porque las mujeres hebreas no son como las mujeres mitrayimim. Ellas están de parto y dan a luz antes de que la partera llegue. Por tanto, Elohim prosperó a las parteras y el pueblo continuó multiplicándose y creció poderosamente. En verdad, porque las parteras temían a Elohim, Él las hizo fundadoras de familias. Entonces Faraón dio esta orden a su pueblo: todo niño que nazca, échenlo al río, pero dejen que las niñas vivan. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natan betoheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, el que nos dio una Torah de verdad y la vida eterna plantó entre nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Bueno, pues el turno ahora de Yeshaya Ben Abraham para la lectura de la Parashá. Así es que llamo a que suba a la lectura de la Torah.
su bendición también, la bendición para Yohanan Ben Abraham, la bendición del Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Adonai imagenu Baruch et Adonai Ameborach Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol העמים ונתן לנו et Toratot. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, el que nos escogió entre las naciones al darnos su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. En cuanto Moshe pastoreaba las ovejas de Yitro, su suegro, sacerdote de Midian, él condujo a las ovejas en pos de pastura y llegó hasta el monte de Elohim a Horeb. Se le apareció el enviado de Adonai a él en el corazón de un fuego en medio de la zarza. Vio él y he aquí que la zarza ardía en fuego, mas la zarza no se consumía. Dijo Moshe: he de desviarme ahora y he de ver la visión grande esta, porque no abraza la sedad. Vio Adonai que él se desvió para ver, lo llamó a él Elohim desde el medio de la zarza y dijo: Moshe, Moshe. Dijo él: heme aquí. Dijo: no te acerques más y arroja tu calzado sobre tus pies, ya que este lugar en el que tú estás de pie en la tierra es consagrada. Dijo: yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, de Isaac, Elohim de Jacob. Empero ocultó Moshe su rostro porque temió mirar hacia Elohim. Dijo Adonai: he observado las aflicciones de mi pueblo que está en Egipto, y su clamor he oído a causa de sus opresiones, ya que entendió sus dolores. He descendido para librarte del poder de Egipto y para hacerte ascender desde la tierra aquella hacia una tierra buena y amplia, hacia una tierra que fluye leche y miel, el lugar del Kenaín, de Ití y del Emorí, del Perisí y de Ibí, del Musí. Y ahora he aquí que del grito de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y también he observado la opresión con la que los egipcios los oprimen a ellos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu
Torat emet lehaye olam natan betohenu Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, el que nos dio una Torah de verdad y la vida eterna plantó entre nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Una bendición también para los hermanos Yeshaya Ben Abraham por esta bendición, privilegio de subir a leer. Bien, hemos leído unos pasajes que nos dan ya un poco la idea. Y la otra parte, pues, que hemos leído, mucha gente ha visto esas famosas películas de Moisés, que nos dan un panorama de todo lo que sucedió allá en Egipto, en Misraim. Iniciamos con algo que es clave y que de ahí se desprende todo lo demás. Iniciamos en el capítulo 1 con estos son los nombres. Estos son los nombres de los hijos de Israel que descendieron hacia Egipto. Tenemos ahí también que se menciona un número de personas, un número muy reducido, 70 personas, en otras versiones se menciona que eran 75, y es que ahí tenemos que analizar tanto las personas que descienden más Jacob, y al final es más Yosef y sus 2 hijos, así es que se añaden 4 personas más. En este inicio lo que encontramos es que a causa de la hambruna que había en toda la tierra, Jacob y sus hijos no tenían otra alternativa sino descender a Egipto para comprar alimentos. No había otra salida, no había otro lugar donde hubiera alimentos para sobrevivir. Por lo tanto, pues se encaminan para ir a ese lugar y allí quedan por un buen tiempo. Esa parte ya la vimos la semana pasada, en donde al descender y al encontrarse Yosef con su padre, le otorga unas buenas tierras, un buen lugar de pastoreo, y pasa un buen tiempo allí. También los comentaristas dicen que quizás fueron entre 100 años, 200 años, y que parte de ese tiempo fue de bendición, fue de fructificar, de multiplicarse, de crecer, de prosperidad. La tierra era buena, en el delta del Nilo, un terreno enorme, muy apto para el pastoreo. Así es que esas 70 o 75 personas pues tienen un buen espacio para crecer sus ganados, pero también para ellos fructificar y multiplicarse. Así entonces se da esta parte del tiempo en el que el pueblo de Israel, que aún no es un pueblo, una nación, sino en realidad una familia enorme, Jacob, sus hijos y los hijos de sus hijos, ¿no? Es una familia, pero bajo la promesa del Todopoderoso en su antepasado Abraham, es que de él y de su descendencia surgiría una gran nación. Así es que lo que encontramos aquí es algo que va a ser muy interesante y muy llamativo, pues son varias cosas que iremos viendo, y que también se le da el nombre del libro de la redención. ¿Cuántos han escuchado acerca de que se llame Éxodo o Shemot el libro de la redención? ¿Y el por qué se llama el libro de la redención? Pues en el mismo contenido podemos darnos cuenta que esto es lo que sucedió. Pues después de que se les da buena tierra para pastorear, para crecer, para multiplicarse, después son tomados como esclavos. Toda esa gran familia que se multiplica enormemente son tomados como esclavos. Simplemente están ahí adentro y ahora no queda más que servir al faraón. Por eso, después de un tiempo de estar allí y multiplicarse y que se cumpliera el propósito del Eterno, es que va a haber la oportunidad de salir.
y convertirse entonces en una nación. Así es que vamos a ver, y tomando en cuenta algunas palabras clave para que si quien le gusta anotar, poner sus notas y después repasar, vamos a encontrar aquí entonces el proceso para que se formara esa nación. Una palabra clave entonces es el proceso de una promesa de haré de ti una gran nación que se le da a Abraham, que seguramente la comparte con su hijo Isaac. Hay una promesa de parte del Todopoderoso que me dio a mí, y esa promesa tiene que ver conmigo, pero tiene que ver contigo. Isaac a Jacob. Dios le dio una promesa a mi padre, así es que tiene que ver con él, tiene que ver conmigo y tiene que ver contigo. La promesa está ahí. Seguramente también lo creyó, pues el Eterno le dijo: no tengas miedo de descender a Egipto, yo estaré contigo. Aquí encontramos entonces esa palabra clave, el proceso. Y voy a ir como hilando en la historia y para que nos ayude a comprender y traerlo a cada uno de nosotros la aplicación. Vamos a pensar cada uno en alguna promesa que el Eterno nos haya hecho, ya sea que la leímos, que alguien nos la dio, que la soñamos, no importa. El Eterno habla de 2 o 3 maneras. Aquí lo importante es que podamos entender, saber y meter en nuestro corazón. Si Él nos ha hablado, entonces, si nos ha dado una promesa, tenemos que tomarla. Eso es lo primero. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, dice la versión más popular, ¿verdad? Le fue contada por justicia. Él le creyó al Todopoderoso. Isaac le creyó al Eterno también. Jacob desciende a Egipto, hace un sacrificio antes de llegar, está confiando en Él, está esperando en Él y le cree al Eterno. Cuando ora por sus hijos, por sus nietos, Él está creyendo, por eso lo dice así. Efraín será fructífero en gran manera. Está mirando al futuro. Él ha creído que se multiplicará su descendencia y que entonces la bendición y la promesa del Eterno será una realidad. Porque los haré fructíferos, los multiplicaré como las estrellas del cielo, como la arena que está en el mar. Es una promesa gigante. Pero hay un proceso, tiene que haber un proceso para que llegue a su cumplimiento. Así es que si lo traemos a nuestro tiempo, recuerden cada uno de ustedes mínimo una promesa que el Eterno les haya hecho de alguna u otra manera. Ponga una o ponga 2 si quieren. Pongan dos promesas de las que se acuerden ahorita. Luego saquen la que crean más importante de todas. Esa es la que más me llama, es la que más me gusta, es la que más he guardado. Esta, si no se ha cumplido, obviamente, no saquen las que ya se cumplieron, porque entonces ya no funciona muy bien. Vamos a ver el proceso. Una promesa que aún no se haya cumplido, ¿ya la tienen en su mente? El que la tenga, levante su mano para saber. ¿Uno? Nadie más. Bueno, sigan buscando. Tienen que encontrar 1 o 2 o 3 o 4, rásquenle. Tiene que haber una por ahí. Recuerden. El proceso. Entraron 70 personas, 75, a Egipto. Pasaron algunos años, se multiplicaron. Ya no es solo una familia, ahora es un pueblo enorme, enorme, pero están como esclavos. La promesa: serás una gran nación y yo te bendeciré y te haré grande y poderoso. Y ellos de repente dicen: pues sí, ya somos muchos, pero ahora somos esclavos. ¿Qué pasó con la promesa? ¿No les ha pasado? ¿Alguna promesa, alguna palabra profética que les hayan dado y bien bonita, y uno la abraza y la tiene ahí cerca, y al paso del tiempo parece que las cosas están al revés?
tú me dijiste que iba a hacer esto, que iba a pasar esto, que todo iba a estar bien, y mira cómo estoy ahora. ¿Alguien le ha pasado? Seguramente que sí. ¿Y dónde está la promesa? Entonces aquí el punto es que hay un proceso. Así como hay procesos en lo natural, ni siquiera un pastel, algo tan sencillo, que lo saquemos de la caja, lo vaciamos en un molde, lo metemos ahí un rato al horno y ya se haga, ¿verdad que no sucede? Aunque estén todos los ingredientes ahí en la caja, y aunque tengamos el horno, y aunque tengamos ahí la vasija, tiene que haber un proceso de elaboración se llama, ¿no? Entonces en lo espiritual también existen los procesos. El Eterno tiene el proceso y lo va a llevar a cabo con Jacob, con su familia, con su descendencia, con Israel, con el pueblo de Israel. Hay un proceso y tenemos que ser muy entendidos en este proceso para no desesperarnos y para que alcancemos la promesa, precisamente, para alcanzar la promesa. Tenemos entonces un pueblo grande, ya se han multiplicado en gran manera y están allí en la tierra, donde los ganados y las ovejas se multiplican, son ya ricos en cierta manera, pero de repente llegan en sus caballos esos personajes que llevan las noticias, llaman al pueblo y empiezan a decir: a partir de este día todos ustedes son esclavos del faraón. Se acabaron sus privilegios, se acabaron sus libertades. A partir de hoy, ustedes, sus hijos, sus bienes, sus ganados, todo pasa a las arcas del faraón. Así, de fuerte, desde ya. Y al otro día, estamos imaginándonos cómo sería, llega otra vez un corcel ahí de los embajadores del faraón, se para en la plaza pública y grita: júntense todos. Suenan ahí la trompeta y se juntan los principales de cada lugar, principales de cada familia, y les dice: a partir de hoy ustedes van a fabricar ladrillos, van a levantar ciudades para el gran faraón. Así es que todos los hombres fórmense, las mujeres a su casa, los niños a su casa, y todos los hombres se van a formar y vámonos al trabajo. Van a ir a la orilla del Nilo, ya que están aquí tan cerca, pues a escarbar, a hacer barro, a encontrar barro y a hacer ladrillos. De la noche a la mañana se convierten de ricos a esclavos. ¿Y dónde quedó la promesa? Han pasado más de 100 años, pues Yosef era joven cuando manda a traer a su padre, ¿cierto? Estamos ubicados ahí más o menos en la historia. Era joven, no era un hombre viejo, era joven. Murió de 110 años. Ya pasó un poco más de tiempo, se levanta otro faraón, otro rey, y dice: desde hoy a mí no me interesa lo que haya hecho Yosef. Pero está en las crónicas. No me importan las crónicas, no quiero saber nada. Desde hoy yo mando y las cosas se harán de otra manera. Y existen esos grandes cambios para con el pueblo de Israel, esclavos a partir de ya. Lo que hemos leído tiene muchos matices, porque el faraón, cuando él se ve ya como asustado, porque era demasiada la gente que estaba proliferando, aún con los trabajos duros, seguían naciendo y naciendo y naciendo niños y niños y niños y niñas y niños y niñas. Al principio parecía todo muy bueno, más mano de obra, qué bueno, más mano de obra. Hagamos no solamente ciudades, hagamos también caminos, hagamos también esto, aquello. Grandes ciudades, Pitón y Ramesés, dos enormes ciudades.
para el faraón, nuevas ciudades para el nuevo faraón. Aquí está la mano de obra, ahí la tenemos ya. Hay una promesa que entonces está pendiente, pero ya han pasado muchos años. Joseph ya murió, quien tenía la autoridad para ayudarles y para protegerlos ha muerto. Ya no hay quien los proteja, ya no hay nadie en el palacio con autoridad y con poder. Cuando se acaban los recursos humanamente, porque llega el momento en que se acaban los recursos. Podemos tener guardadito, podemos tener cosas, se dice, los bienes son para suplir los males, pero ellos ahora no tienen nada. Todo pasó a las manos del faraón, apenas, y tienen para ir sobreviviendo. Se acabaron los recursos materiales, se acabó la ayuda que tenían de Joseph, ya no hay nadie en el gobierno que apoye. Así es que cuando se acaban los recursos en lo natural, lo único que queda es confiar, ¿cierto? No hay de dónde echar mano. Se puede hacer cosas ilícitas, pero no se deben. También estamos ahí, ¿de acuerdo? Se pueden hacer cosas ilícitas. Así vive mucha gente, haciendo cosas ilícitas, pero no es correcto. Ellos están atrapados en un proceso que no están comprendiendo, porque dice claramente la Escritura que ellos comenzaron a clamar. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos así? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos tienes así en ese sufrimiento? Ya no tenemos la libertad que teníamos. Tú nos prometiste. Le prometiste a nuestro padre Abraham, le prometiste a nuestro padre Isaac, le prometiste a nuestro padre Jacob. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está la promesa? Todos pasamos por procesos, y es bueno que pasemos por procesos, porque en el proceso suceden cosas. Somos purificados, somos fortalecidos, aunque parezca lo contrario. Obtenemos sabiduría, aunque al principio estamos confundidos. Estamos en proceso siempre, en el camino de Adonai, siempre. Y si no entendemos esto, entonces puede ser que nos desesperemos. Si no entendemos esto, puede ser que claudiquemos. Si no entendemos esto, puede ser que tiremos hasta la toalla. Si no entendemos esto, vamos a caminar solamente teniendo una fe pequeña, mirando siempre hacia el piso, porque ya a veces ni ganas tenemos de mirar al cielo. Aunque recordamos ese famoso verso que dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis montes hacia mis ojos hacia las montañas, pues de allá viene mi socorro. Pero quedamos con los ojos, con la mirada, con la cabeza agachada. Hay fe, pero a veces no alcanza. No alcanza para sostenernos. Y tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos por estar siempre con una fe elevada, una fe que esté en lo alto. Hay una nota interesante acerca de este nuevo rey, y es de verdad muy interesante, porque amplía un poco el panorama para entender lo que pasó de estar en un momento de bendición, de provisión, de riqueza, y de repente todo se va al suelo. Cuando dice el verso 8 que se erigió un nuevo rey sobre Egipto, surgió un nuevo rey sobre Egipto que cambió todas las cosas. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Si seguramente todos tenían claro en su mente que gracias a Joseph, el hebreo, Egipto se volvió de ser solo un reino
en la potencia más grande del mundo en su momento. Tenía que haber en la historia de todo el pueblo memoria de que Yosef había levantado Egipto. Pero en ese momento se rompe todo, no hay más memoria, se desconoce la obra de Yosef y se levanta un nuevo rey. Hay una explicación acerca de este nuevo rey, y es que este rey no continúa, no es un continuador de la dinastía que estuvo gobernando. Por eso dice ese versículo, se erigió. Pero aquí lo importante es que el faraón que reinaba en la época de la salida de Egipto era de la familia de Ramesés. Y esos reyes habían aniquilado 200 años antes a los reyes pastores. Mataron a los reyes pastores. Los reyes pastores, bueno, aquellos reyes que no tenían la estatua, el ídolo, el dios, que es una especie de macho cabrío. ¿Se acuerdan que lo vimos el año pasado? Pusimos la imagen allí, que es una especie de chivo, de macho cabrío, y que es un dios de los egipcios. Eso es lo que hizo la diferencia entre este nuevo rey, en este nuevo faraón, y el anterior, porque definitivamente es una política muy contraria, ¿no es cierto? Totalmente contraria. Los reyes pastores fueron aniquilados. Bajo los reyes pastores es que Israel pudo tener paz en Egipto y tranquilidad. El dato llama mucho la atención cuando Yosef le dice a sus hermanos, cuando el faraón los llame y les pregunte qué es lo que ustedes hacen, si lo recuerdan, Yosef les dice, no vayan a decir que son pastores de ovejas, porque aquí hay un movimiento político muy fuerte de los adoradores del cordero, macho cabrío, algo que se le parece mucho. Cuidado, hay un partido político y eso puede poner las cosas muy difíciles aquí. No se les ocurra decir que ustedes son pastores. Y lo primero que hacen cuando los entrevista el faraón, que dicen, nosotros somos pastores de ovejas. Pero como este rey, este faraón era de esos reyes pastores, dijo, uy, bueno, pues a ver qué hacemos. Pues vamos a una tierra que esté alejada de todos para que no tengan problemas ustedes. Los vamos a enviar lejos donde no tengan ustedes problemas. Pero entonces cuando se levanta un nuevo rey, como los partidos políticos, este nuevo rey, porque ya no fue por dinastía, algo sucedió, se rompió la dinastía de esa forma de gobernar y nace una dinastía con una forma de gobierno distinta. Y a los que no les gusta mucho la historia, pues se les va a pasar la profecía. Eso ha pasado en el tiempo moderno con el pueblo de Israel. Cambió un gobierno que primero los tenía bien, tenían sus negocios y se movían por todos lados, y de repente cambió el gobierno, el sistema de gobierno, y comenzó un tiempo de persecución. Los echaron de los países, les robaron todas sus cosas. Así es que lo que pasó en el pasado volvió a pasar hace algunos cientos de años y menos de cientos de años. Porque dice la Escritura que lo que fue, lo mismo que fue, complétela, es lo mismo que será. Tiene que ver con su pueblo, obviamente. Así es que si ya pasó una o dos y tres y cuatro veces, no dudemos que pueda pasarnos otra vez. Que se puedan coartar nuestras libertades como creyentes, como pueblo de Israel, nuestras libertades para reunirnos, nuestras libertades para hacer negocio, nuestras libertades para todo, para adorar. Que surja un nuevo rey, un nuevo gobierno y nos quiera esclavizar. Si ya pasó, pudiera pasar otra vez. De hecho, en medio, desde los tiempos que estamos leyendo de Moshe, cuando se levanta Moshe como libertador,
ya ha pasado varias veces en la historia. Fueron echados de muchos lugares. Los hebreos y los judíos fueron echados de muchos países. Varias veces ha pasado. Perseguidos, varias veces ha pasado. Así es que cuando se levanta un opresor en el mundo o en un país, lo más seguro es que haya cierta persecución, problemas políticos. Pero todo lleva a un proceso. Y lo que ha pasado desde la destrucción del segundo templo hasta hoy, tenemos que entenderlo, tenemos que saberlo, y se tiene que poner enfrente. Ha sido un proceso para el pueblo elegido. Está siendo un proceso. Yeshua lo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junta sus pollos y no quisiste? Por lo tanto, y declara esa profecía, algo que se venía por la desobediencia, por la rebeldía, por apartarse del Eterno. Siempre va a venir vara sobre su pueblo, como todo el pueblo, pero también como individuos. Somos hijos del mismo Padre, ¿estamos de acuerdo? Y en la misma medida, la misma vara para su pueblo, en lo general y en lo particular. El proceso que se da desde la destrucción del segundo templo hasta hoy es de igual manera una preparación para que el pueblo se vuelva al Eterno, guarde su Torah, obedezca sus misbot y esté preparado para la oportunidad cuando venga el libertador a rescatarlos. Es una historia muy parecida, un paralelismo gigantesco. Moshe en su momento es el elegido para ser el libertador, ¿cierto? De una manera sobrenatural, pero aún como que alguien tuvo la idea, su madre tuvo la idea de esconderlo 3 meses, porque había una ley, surge otra ley, para asesinar a todos los niños varones que nazcan entre los hebreos. Fueron enviadas las parteras con instrucciones. Cuando ustedes vean que en el asiento de una mujer parturienta nace un bebé varón, allí mismo, en cuanto nazca, lo van a matar. Y dejen vivir a las mujeres, con ellas no hay problema. Había una ley, ya era una ley del faraón, ¿cierto? Si lo vemos así en términos políticos, pues era una ley. Los tiranos van lanzando leyes que parecen lógicas. Es aquí donde nosotros tenemos que orar un poco más para tener discernimiento, porque las leyes que surjan para dañar al pueblo del Eterno van a parecer muy lógicas. Muy lógicas. Aparentemente como leyes buenas. Es lo que estamos viviendo el día de hoy. Las leyes parecen lógicas y parecen buenas, pero realmente de fondo son muy dañinas, demasiado dañinas. ¿Cuál sería la lógica para el faraón y para sus cercanos que murieran los bebés varones hebreos? Lo leemos ahí, dice, porque se pueden levantar contra nosotros y hacernos daño. Entonces es muy lógico eso, ¿verdad? Es verdad, tiene lógica. Si se hacen muchos más y se levantan en guerra, nos acaban a nosotros y se quedan con el país. Así es que tenía mucha lógica. Cuando lo leemos hacia atrás, sí es tan lógico, pero aquí, desde el presente, lo vemos como cruel y malo, ¿cierto? Fue muy cruel el faraón. ¿Cómo asesinar a bebés? Pues que estamos viviendo el día de hoy, ¿no es lo mismo? ¿No hay leyes para asesinar a bebés? Díganme. Incluso antes de que nazcan, hay leyes que están muy lógicas. Sí, es que es mejor por esto, por aquello, por 1000 cosas. Es bueno.
pero en el fondo es muy malo que se haya hecho ley en muchos países el aborto, el asesinato de bebés antes de nacer. Pero tiene mucha lógica y parece bueno. Es que cómo es posible que pueda sufrir una mujer, una muchacha que está en la universidad y que tenga después que criar y cuidar a un bebé. No, es que no puede ser posible. Ella tiene que seguir sus estudios y llegar a ser una mujer profesionista. Tiene mucha lógica, pero es muy cruel, demasiado cruel. Así es que hoy es un día como para despertar un poco más, que nuestro despertamiento siga y siga y siga, y que la luz del Eterno, la sabiduría del Eterno nos siga iluminando para ver en qué punto estamos parados, en qué punto de la profecía estamos nosotros parados hoy. El proceso para todo nuestro pueblo, desde el segundo templo que fue destruido hasta hoy, es: vuélvete a mí, oh Israel, vuélvete a mí. Porque habían dejado sus leyes, habían dejado su Torah, se habían apartado. Y entonces viene juicio. Pero el juicio tiene que ver con un proceso para limpiarse, para purificarse, para volverse a Él. No es para destrucción, fue para volverse a Él. Estamos en los tiempos en que ahora el Eterno está diciendo: ha terminado mi enojo, vuélvete a mí, oh Israel, vuélvete a mí. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Y así como se levantó un libertador, Moshe, que fue guardado por 3 meses, que fue puesto en una canastilla, cuando una de las personas importantes de Egipto, una hija, parte del palacio, estaba bañándose, suelta en la canastilla, para que quizás esa mujer que tenía influencia o algún tipo de poder, un nivel de poder en el palacio, pudiera proteger al niño. Es lo que sucede. Pero en medio de esto, de este proceso, si lo vemos ahora, en el caso de la mamá de Moshe y la hermana de Moshe, es que en el proceso y en la dificultad y en la ansiedad y en el temor y en la circunstancia tan difícil que están pasando, pueden tener fe, emuná, esperanza, que si van a matar a todos los bebés, pues probablemente este bebé se salve. Ellos estaban pensando que se salvara ese bebé, ese hijo y ese hermano pequeño. No estaban pensando que Moshe iba a ser el libertador de todos en ese momento. Solo querían que ese bebé no muriera. Por lo que lo sueltan ahí en esa canastilla. Cuando ellas hacen esto, están actuando con fe, con emuná, con esperanza. Y eso es lo que ayuda en el proceso. Eso es lo que ayudó en el proceso y eso es lo que ayuda en el presente en nuestros procesos. Cuando aún con todo podemos mantener fe, emuná, y podemos mostrar que tenemos esperanza, que confiamos en Él a pesar de todo. Surge a ti otro comentario acerca de esos tiempos que ha tenido el pueblo de Israel, cuando han sido oprimidos, cuando han sido perseguidos, cuando han sido presionados para destrucción. Se dice que lo que normalmente hacen los pueblos es, como se dice, doblar sus manos. Si el peligro es muerte, entonces esos pueblos ya no tienen hijos, porque piensan que si nacen más hijos, ellos los van a ver morir. Y entonces también es una lógica, pero
que entonces ya no lleva esperanza, porque ese pueblo se aniquilaría, como ha pasado con muchos pueblos en la historia, que han sido aniquilados, ¿cierto? ¿O no? Si ya no tienen más hijos y más hijos, más hijos, es más fácil aniquilarlos, que cuando crecen y crecen y crecen y crecen, es más difícil aniquilarlos. En este proceso, lo que ha pasado con el pueblo de Israel es que, aun cuando hay peligros, persecución, muerte, ellos siempre han tenido esperanza y se siguen casando. Me viene a la mente en este momento la escena de una película que es real, fue real, se hizo de esa historia una película que se llama The Fiance, así se llama, y que cuenta la historia de un grupo de judíos en Europa que empiezan a ser perseguidos por los nazis, y en esas tierras empieza a haber muertes. Entonces unos poquitos salen huyendo antes de que vengan y los apresen para matarlos o para llevarlos a los campos de exterminio, y se van hacia los bosques que ellos conocían porque vivían allí, conocían el bosque, iban de cacería, conocían los rincones del bosque y huyeron para esconderse en los bosques. Y esto mismo hicieron otras familias y otras personas, y se encontraron en la mitad del bosque, se fueron encontrando. Y en medio del temor y la dificultad y el hambre, aún allí se celebró una boda. ¿Por qué? Porque mantenían la esperanza. Cualquiera hubiera dicho, pero ¿para qué quieren casarse si nos están casando a nosotros, nuestros enemigos? Pero siempre el pueblo de Israel ha mantenido esperanza, aún en los tiempos difíciles. Así es que ellos deciden casarse para tener hijos. Cuando la lógica decía, nos van a encontrar en cualquier momento y nos van a matar a todos. Cualquier otra persona diría, no, ¿y para qué tienes hijos? Si de todas maneras o te mueres o lo matan. Esperanza. En el proceso, esa es la segunda frase clave que hay que escribir ahí. Si no ha escrito nada más que proceso, ahora ponga esperanza. En el proceso necesitamos tener esperanza. Es clave para la supervivencia. Así es que Moshe crece en el palacio del faraón como un príncipe. Es amamantado por su propia madre. Curioso, ¿no? Es amamantado por su propia madre. Cuando tenía que morir, es amamantado por su propia madre hasta que es destetado. Así es que tiene la cercanía de su propia madre, tiene calor ahí. Y el amor de su madre. Y eso queda en su alma, sellado. Y aunque crece en el palacio, es formado como un príncipe, en su momento es despertado por ese amor, por esa leche materna, por esa esencia de ser hebreo, y deja el palacio para irse con los esclavos. Decide dejar el palacio para irse con sus esclavos. No tiene lógica eso, obviamente, no tiene lógica. Estás mejor allá que vienes a hacer aquí con nosotros. Por lo menos tú vive tranquilo, ten paz, mientras nosotros seguimos haciendo ladrillos y muriendo aquí. Pero él decide ir con su gente. Él tiene una visión distinta, porque su gente ya tiene demasiado tiempo bajo el látigo del opresor, bajo el látigo de los capataces. Ya no alcanzan a ver lo que sucede más allá de sus labores de esclavos. Moshe tiene las dos visiones. Tiene la visión del palacio, tiene toda la enseñanza, la cultura y la preparación del palacio. Puede mirar los dos lados. Cuando una persona está en un proceso de parte del Eterno, en dificultad, en dolor, en enfermedad, en lo que sea, muchas veces pierde la visión.
y solo está mirando un solo lado, el de sufrimiento, el de la necesidad, el de la dificultad. Necesitamos mirar hacia el otro lado, donde están las posibilidades del Eterno, del Todopoderoso, para socorrernos. ¿Cuánta gente no está hundida en su dificultad, en su problemática y no sale? No alcanza a ver más que su momento de ser esclavo y hacer ladrillos. Por eso dice esa frase: levantaré mis ojos hacia los montes, más allá de mi dificultad. Tengo que levantar mi mirada más allá de donde está mi nariz. Mirar más allá, porque cuando miro más allá puedo alcanzar a ver un chispazo de esperanza. Solo allá en lo alto podemos encontrar esperanza. En el lodo no, en el barro no. Solo cuando elevamos nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra alma. Moshe tiene entonces las dos visiones. Por eso tiene más claridad en su mente. Es tan fuerte este sentimiento, que mató a un egipcio. Es muy fuerte su emoción, lo que él siente por su pueblo, por la opresión que está pasando en su pueblo, que tiene que matar a un hombre. Y aunque lo entierra en la arena, después surge que esto es lo que sucedió. Cuando quiere proteger a su pueblo, la misma gente de su pueblo le dice: ¿y quién te puso por juez de nosotros? ¿Acaso también nos vas a matar como al egipcio? No pudieron ver la ayuda, no pudieron ver a quien pudiera ser su libertador, no lo pudieron ver, lo vieron como otro enemigo. ¿Cuántas veces sucede que está la bendición así a la mano y en ocasiones lo vemos como trampa? Muchas veces está ahí la ayuda y lo vemos como: ¿y si me engañan? ¿Y si me dañan? Así lo miraron estos hebreos y Moshe tuvo que huir. Él pensó con una lógica, una mente más abierta, que al defender a los suyos, ellos iban a mostrar confianza en él. Lo iban a ver como alguien que, si estuvo conectado en el palacio, puede tener otras conexiones que los puedan ayudar. Pero no alcanzaron a ver eso. Estaban demasiado obsesionados con el barro y con los ladrillos. Esto hace la diferencia entre aquellos que salen pronto de un proceso para tener otro nivel espiritual y los que se quedan allí, como decíamos en la mañana platicando, los que no pasan de año. Eso comentábamos en la mañana. Está el proceso, está la prueba, está lo que tenemos que hacer, pero no alcanzamos a pasar el proceso y nos quedamos repitiendo año. Eso sí se puede entender, ¿verdad? No pasamos de año. Tenemos que repetir año. Y tenemos que repetir año. Si no pasamos los procesos que el Eterno tiene para nosotros, no podemos pasar de año. Y eso no es culpa de Él. Eso será culpa de nosotros si no pasamos de año. Si no subimos de nivel espiritual, si no subimos de nivel de conocimiento, de entendimiento, no es la culpa de Él, será la culpa de nosotros. Nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros tenemos que avanzar, nosotros tenemos que alcanzar a mirar a lo lejos, tratar de encontrar esa luz de esperanza. Moshe hizo un acto en el que ellos podían ver, todos los hebreos, que él podía ser una ayuda. No la vieron. La segunda vez él hizo otro acto en el que ellos podían ver que era una ayuda y no lo vieron. No lo vieron. Él pasó muchas dificultades también porque en su lógica
la más básica, ya era hijo de la hija del faraón. ¿Cuál es el problema? Yo, si no meto la mano allí, no sufro. Es una lógica, la básica, que le llega a su mente, pero hay algo más en su alma, porque él sabe que también es hebreo como ellos. Y la más importante, había un llamado, con lo que comencé hace un rato. ¿Alguien recuerda alguna palabra que les hayan dado de promesa de parte del Eterno? Un llamado, un sueño de hacer cosas para Él, o de lograr algo, un trabajo que les ha encomendado. Pues Moshe ya tenía eso dentro de su corazón, dentro de su alma. Él está viendo la injusticia y él no soporta la injusticia. Por eso él está sufriendo. Pero él cree que tiene el poder en algún sentido para ayudar. Y eso se llama fe. Aunque para muchos pudiera parecer que eso es arrogancia, definitivamente no. Esa es fe y es amor por la verdad. Así es que tercera frase para escribir es amor por la verdad. Amar la verdad, amar la justicia. Por eso Moshe sufre un poco, ve tanta injusticia y no lo puede soportar dentro de sí, no puede voltearse y no mirar. Y esas cualidades son las que toma el Eterno para llamarlo, para hablarle y para darle una encomienda, y después para otorgarle poder. ¿Qué tienes, Moshe, en tu mano? Una vara, suficiente. No necesitas más. Solo una vara y mi poder, suficiente. ¿Por qué? ¿Cuántas veces? Porque algunas veces nosotros pensamos, cuando estamos en dificultad, si yo tuviera dinero, si yo tuviera este recurso, si yo tuviera, si solo tuviéramos más fe, es más, poca fe, si solo tuviéramos fe como un grano de mostaza, recuerdan lo que sigue, ¿verdad? Diríamos a este monte, diríamos a este árbol, porque si miramos solo nuestros propios recursos o lo que creemos que nos puede ayudar, estaremos hablando en términos terrenales, nada más. Moshe es enseñado a mirar más allá de los términos terrenales. ¿Qué tienes, Moshe, en tu mano? Una vara, no necesitas más. Y él lo entiende, o sea, quiere decir que no necesito de recursos físicos, porque él podría haber pensado en un ejército, ¿verdad? Voy a hablar con algunos amigos, compañeros desde niños que están en el ejército, les digo que se vengan de este lado y hacemos algo. No, solo tu vara. Si no tenemos recursos, el recurso más grande que supera lo que pudiéramos tener de dinero, posesiones y todo es, y se llama fe, emuná, una vara, un palo que nos sostenga, se llama fe. Que pongamos nuestra mano y nuestro cuerpo cuando se está quebrando en esa vara que se llama fe, suficiente. Con eso podemos salir adelante en tiempos de dificultad. En tiempos terribles, una vara nos puede sostener, la fe, la emuná. Así es que cuando venga, porque vendrá el tiempo del opresor, del gran opresor a nivel mundial, contra todo el pueblo del Eterno, porque también está profetizado. Nosotros ahora tenemos este recurso, las Escrituras, que nos hablan de lo que sucedió y cómo la mano del Todopoderoso rescató a su pueblo. Por eso se le llama el libro de la redención. Ahí encontramos el plan del Todopoderoso, así como lo hizo sacando por mano de Moshe al pueblo de Israel
ahora los sacará por mano del Mashiach, de Yeshua, sacará a su pueblo de la opresión del mundo, de la opresión del enemigo de nuestras almas, que cada vez está tomando más poder y más autoridad a nivel mundial. Pero Él ha prometido, Él lo ha prometido, Él nos libertará de la mano del que es más fuerte que nosotros. Él nos librará, Él sabe librar a sus hijos, a sus escogidos. Pero hay un proceso. Este proceso para ellos en el pasado fue que se multiplicaran hasta alcanzar un número suficiente para que lograran ser una nación. Se necesita un grupo grande para formar una nación. En los tiempos, aquí en México, entre los tiempos de la revolución, entre los tiempos del latifundismo, entre los tiempos difíciles, cuando los caciques tenían territorios gigantescos y había mucha gente pobre, surgió una lucha por los necesitados, una lucha por los pobres, una lucha por los que no tenían ni siquiera un pedacito de tierra para sembrar un poco de maíz y sobrevivir. Surgieron estos caudillos mexicanos en contra del latifundismo. ¿Cuántos saben eso, esa parte de la historia de México? ¿Nadie? Se las platico en 5 minutos entonces. Es importante leer entre líneas en la historia de México lo que pasó con los pobres en México. ¿Qué es lo que dejó la revolución? ¿Qué se imaginan que dejó? Pues dejó pobreza, ¿no? Y no solamente sucedió en México, sucedió también en Sudamérica. Los grandes caciques tenían grandes territorios y mucha gente era prácticamente sus esclavos. Las famosas tiendas de raya, ¿se acuerdan de esa frase? Las tiendas de raya. La gente trabajaba durísimo y llegaba a la tienda de raya por café, frijol, azúcar, un poco de maíz para que hiciera tortillas y listo. La siguiente semana vienes otra vez por lo mismo, y quizás algunas pequeñas monedas como esclavos. Pero surgieron personajes que vieron esta injusticia. Muchos de ellos no tenían necesidad, era gente más o menos acomodada. Pero al igual que Moshe, tenían esto en su corazón. Odiaban la injusticia. No los dejaba en paz. Y entonces se levantan ahí entre algunas cuantas personas en contra de los caciques, unos trabajando allí físicamente, fuertemente, a veces con armas, y otros luchando en la política para que se ajustaran las leyes. ¿Han escuchado hablar de un personaje llamado Rojo Gómez? Hay una avenida, varias avenidas en todo México, en la Ciudad de México, hay una avenida enorme que se llama Rojo Gómez. Pero Rojo Gómez es un personaje de la historia real que estaba metido en la política a favor de los pobres para que tuvieran un terreno, una casa, un pedacito de tierra para sembrar su propio alimento. Unos en la política luchando y otros en el terreno de los hechos. ¿Hubo muertos? Sí. Hubo personas que murieron. Pero esa esperanza de que si no ellos, sus hijos, pudieran tener un patrimonio, esa esperanza los hizo luchar y luchar y luchar. Hay muchos datos interesantes ahí en esto. Y se lograron formar pequeños pueblitos. Se ocupaba tener muchas familias que lucharan y que hicieran las cosas y luego se instalaran en pedazos de tierra y entonces se lograba tener ejidos. Así surgieron los ejidos. Y después ya fueron pequeños propietarios. Pero todo en base a una lucha, a un deseo de mejorar, a una lucha, a un vislumbrar esperanza, hacer todo lo que fuera necesario, y lograron tener un pedazo de terreno. Hasta el día de hoy se formaron
esos grandes ejidos que después llegaron a ser pueblitos a lo largo y ancho del país y de Sudamérica. Y entonces los pobres pudieron tener un poco de tierra, un poco de sus posesiones, ¿no? Tierra y libertad, como decía un eslogan ahí revolucionario. Y la tierra es de quien la trabaja, ese es otro. Tiene una base ahí en la esperanza. Porque ¿a quién le gusta vivir como esclavo? Pregunto. ¿Hay a quien le gusta vivir como esclavo? Que haya opresores latigando la espalda físicamente o más o menos y tenerlos siempre así, pobres. No. Tampoco Dios, el Eterno, quiere eso. Él planeó para su pueblo que llegaran a una tierra, buena tierra, donde fluiría leche y miel, o sea, una buena tierra, que pudiera producir para ellos comida, tuvieran ganados, estar todo bien. Esa es la promesa de Él, tanto en lo terrenal, o sea, en ese tiempo, una tierra directa, y después, para todos sus redimidos, regresarnos a nuestra tierra, y que hubiera toda esa bendición. Estamos en el proceso. Así es que pensemos y soñemos en que lo que era prometido vendrá. Necesitamos tener esa esperanza. Toda esta opresión que hay aquí se va a hacer cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte en contra de todos nosotros que somos pueblo y que creemos en el Todopoderoso. Vendrá opresión, porque el príncipe de las tinieblas quiere adueñarse, quiere tomar control de la política, la economía, los medios de comunicación, la educación, de todo. Y poco a poco ha ido ganando mucho terreno. Ha implantado leyes, y leyes que van en contra de la moral, en contra de lo justo. Esas leyes van creciendo y creciendo y creciendo. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces? Lo que podemos hacer es saber que estamos en un proceso y que necesitamos entender el proceso. Parte de ello tiene que ver con mejorar nosotros nuestra forma de vivir, cada día en mayor santidad, cada día en mayor justicia, siendo más honestos, correctos, en vivir en obediencia a sus mandamientos. Y sus mandamientos comienzan, ya para nosotros que entendemos, bueno, y para todos es no ídolos, no idolatría, no adorar nada que no sea el Todopoderoso, y guardar sus mandamientos, guardar sus leyes. De esa manera estamos caminando como Él quiere e iremos mejorando. Nuestro fin no será aquí como están las cosas, porque no están bien. Esto irá empeorando y empeorando y empeorando. Pero tenemos que mantener la esperanza, la fe y la esperanza en que Él puede cambiar las cosas y lo va a hacer. Pero en este proceso va a venir un poco de dolor, un poco de sufrimiento, un poco de pérdida. Tenemos que entenderlo y saberlo. Así sucederá, así va a ser, así como fue, así mismo será. Y tenemos que estar prevenidos con esto. Que si se decreta de repente ya cosas como toque de queda, nadie sale después de las 8 de la noche. Los que hacen negocio después de esa hora van a perder mucho. Todos van a perder demasiado. Nuestra esperanza no está en las cosas materiales, en este mundo, así como está. Nuestra esperanza está puesta en las promesas del Todopoderoso. Él nos dará poder para hacer riquezas mientras haya la oportunidad. Él nos sustentará cuando haya grande dificultad y no haya manera de tener recursos. Él nos va a proveer alimento, porque también es una promesa de Él. Es una promesa. Y mientras todo esto se va dando,
pues realmente estamos demasiado cerca del juicio, como pasó con el faraón. Después de oprimir tanto a su pueblo y no escuchó ni la petición, primero, permítenos ir a adorar al desierto. Vamos a adorar y regresamos. Faraón no quiso, se endureció. Y en ese endurecimiento llegó al punto que se marcó juicio. Vinieron una plaga y no quiso, segunda plaga y no accedió, tercera plaga y no quiso nada, no quiso dejarlos, hasta la última de los primogénitos. Y ahí fue cuando se ablanda un poco y ellos pueden salir, pero sale a perseguirlos, ¿lo recuerdan? Así ha sido en la historia de nuestro pueblo. En una aparente libertad para hacer las cosas, viene detrás la persecución. Pero entonces viene el juicio del Todopoderoso al final, pues ese ejército y ese faraón quedaron hundidos en el mar, quedaron sepultados. Él los acabó allí para proteger a su pueblo. Si nosotros mantenemos la esperanza, veremos a nuestro lado derecho y a nuestro izquierdo caer. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará el mal, a ti no llegará la mortandad. Tú confía, mantén la esperanza, afírmate en las promesas, porque sus promesas son verdaderas. Haré de ti una gran nación y serás bendición para muchos, para todos. Está a punto de suceder. Lo que no se hizo bien en un principio, ser luz a las naciones, y no se logró, por lo que sea, por muchas cosas. Pero tenemos la oportunidad de que en ese tiempo, a pesar de todo, seamos luz al resto, a los que están ahorita y a los que sobrevivan de las naciones que querrán ir contra Jerusalén a destruirla y serán destruidos. Y después vendrá una oportunidad para todos los sobrevivientes de adorar al Rey como debe ser adorado, como debe ser honrado. Y será una ley de los cielos, desde los cielos, para que suban a Jerusalén cada año a llevar honor al Mashiach, adoración, alabanzas, presentes, y entonces vendrá su bendición. Pero su pueblo ya estará bajo la protección del Todopoderoso, a resguardo de cualquier ataque, de cualquier enemigo, pues Él mismo pelea por nosotros. Así lo ha hecho siempre. No es peleará por nosotros solamente como en un futuro y ahorita ¿qué? Él ha peleado, está peleando y peleará por nosotros. Él es nuestro libertador. El Mashiach está a punto de retornar. Y así como en los tiempos antiguos, Moshe fue puesto por libertador e hizo su trabajo. Ahora viene el gran libertador para redimir, rescatar a todo su pueblo disperso por todo el mundo y llevarnos a casa bajo resguardo, en protección. Estamos en el proceso, confiemos. Estamos en el proceso, no perdamos la esperanza. Estamos en el proceso. Cuando todo falte, sostengámonos en esa fe, en esa emuná que Él ha puesto también en nuestro corazón. Porque lo que Él dice, lo que ha dicho, lo que ha prometido, hará. Y lo que Él ha dicho, lo cumplirá. Viene la gran redención, como fue en tiempos de Moshe. Estamos viviendo los últimos momentos de la gran redención del pueblo amado de Israel. La gran redención, la final redención para todos nosotros. Así es que fortalezcamos, animémonos con estas palabras, que falta solo un poquito. Mantengámonos firmes y crezcamos en fe, crezcamos en justicia, crezcamos en amor, crezcamos en alabanza para Él, en adoración. Esforcémonos, pues falta muy poco.
y que el que ha de venir, vendrá. Y podemos decir, como dijeron en el tiempo en que el Mesías iba entrando a Jerusalén y la gente salió a recibirlo: bendito el que viene en el nombre del Señor, del Adón. Baruch haba Beshem Adonai. Viene un tiempo en que miles y miles y miles y miles vamos a declarar estas mismas palabras, y lo decimos todos juntos a la de 3, ¿está bien? 1, 2, 3. Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene, porque vendrá. Amén. En el nombre de Adonai nuestro Elohim. Shalom. Concluimos esta porción. Espero que sea de grande bendición para todos y que recordemos: nuestro Mashiach Yeshua está recogiendo a las ovejas perdidas de la casa de Israel para retornarnos a todos juntos a nuestra tierra, y que haya paz en Jerusalén y en medio de sus muros, porque se oirá otra vez grito de gozo y de alegría, voz del novio y de la novia. Amén. Shalom. Buena semana para todos. Amén.